Pasemos ahora a estudiar el acero de refuerzo como material individual. Primero, determinemos o recordemos en qué puntos sería necesario o en qué zona sería necesario colocar acero de refuerzo. Bajo lo que vimos anteriormente y considerando que el concreto se comporta muy bien a compresión, la premisa va a ser colocar el acero de refuerzo en donde el concreto es débil. Y para eso nos vamos a basar en el concepto de curvatura. Tenemos dos tipos de curvatura en vigas. Entonces, la curvatura positiva en donde la compresión está arriba y la tensión abajo. Es decir, que las secciones que estén sometidas a esta curvatura necesitan acero de refuerzo en la parte inferior. Cuando veamos la sección transversal, una sección rectangular por ejemplo, tendríamos que colocar el acero de refuerzo en la parte inferior para la curvatura positiva. Hablaríamos de un acero positivo, pues que no es como tal positivo, todas las cuantidades de acero son positivas, pero ese positivo está más asociado a la curvatura positiva. Y tenemos la curvatura negativa. En la curvatura negativa tendríamos este comportamiento. Está obtenido. Curvatura negativa, tendríamos que la tensión se genera arriba y la compresión abajo. Es decir, donde hay compresión, el concreto es suficiente, no necesita aporte del acero de refuerzo, por lo tanto, reforzaríamos la parte superior en donde tenemos las tensiones. La sección de concreto reforzado la veríamos de esta manera. B por H, colocando el acero de refuerzo arriba, lo vamos a identificar a su vez en negativo para una curvatura negativa. Muy bien. Del análisis estructural, ustedes determinaron pues cómo eran los sentidos de esos momentos para generar cada curvatura. Este sería el sentido para generar la curvatura positiva. El momento del lado izquierdo sería horario y el momento del lado derecho antihorario. Curvatura negativa, momento del lado izquierdo, antihorario, momento del lado derecho, horario. Y así podemos tener elementos que están sometidas a las dos curvaturas posibles. Podemos tener un elemento que esté sometido a estas dos curvaturas. Entonces por acá
un momento del lado izquierdo antihorario y del lado derecho también antihorario. O sea que en el primer tramo tengo una curvatura. ¿Cómo sería en este primer tramo? ¿Positiva o negativa? Curvatura negativa, y en el segundo tramo una curvatura positiva. O sea que el acero tengo que cambiarlo de posición. En algunas partes iría, para el caso de la primer curvatura negativa, tendría que colocarlo en la parte superior y luego en la curvatura positiva en la parte inferior, a su vez. Y este punto en donde hay un cambio de curvatura, ¿cómo se llama? Punto de inflexión. ¿Cómo se localiza el punto de inflexión? ¿Cómo se ubica? ¿Con qué ecuación? El punto de inflexión, digamos que esta es la viga y tengo este diagrama de momento, negativo por aquí, positivo por aquí. ¿Qué pasa en este punto? El momento es cero. Entonces aquí la ecuación de momento en esta distancia x es igual a 0. Y ahí se encuentra el punto de inflexión. ¿Listo? Así que para localizar correctamente el acero necesitamos toda la teoría del análisis estructural. Miremos, por ejemplo, una viga, solamente un ejemplo de una viga simplemente, no, una viga, pues sí, simplemente apoyada, pero con un apoyo empotrado. Vamos a dibujar. Vamos a empotrar este apoyo, por acá un apoyo fijo, y le vamos a colocar una carga uniformemente distribuida a esa viga. W. Sin intentar encontrar valores, solamente quiero la tendencia de los diagramas. Por aquí voy a encontrar una reacción R1, aquí una reacción R2. En términos de cortante, un cortante B1, un cortante B2 y un cortante B3. ¿Qué pasa con el cortante B2 y B3? ¿Qué pasa con esos cortantes? Tienen que sumarse para dar la reacción. Entonces, digamos que este es el cortante. B1 va hacia arriba en el sentido de la reacción. Luego este diagrama baja. Y me pasé. Como la carga es uniformemente distribuida, el diagrama de cortante es lineal. Ambos cortantes van hacia arriba para sumarse y dar la reacción R2 y luego baja hasta 0. Este es el diagrama de cortante. Con ese diagrama de cortante yo puedo determinar cómo es el diagrama de momento. La primera condición importante que no podemos olvidar es que aquí hay un apoyo empotrado. ¿Qué pasa en el empotramiento? Hay un momento que, pues con el sentido de cargas que estoy colocando va a ser negativo, no tiene otra opción, a menos de que le coloque otra cosa por allá, pues podría ser positivo. Pero digamos que va a ser un diagrama que inicia con una curvatura negativa por aquí. Como el diagrama de cortante es lineal, el diagrama de momento es, ¿cómo es? Cuadrático. Cuando el cortante se hace 0, o sea, que hay un cruce en el diagrama de cortante, aquí B de X igual a 0, quiere decir que hay un momento máximo positivo.
o momento máximo. Entonces aquí tengo un momento máximo positivo, luego sube por acá otro momento negativo y cae. Entonces el diagrama es cuadrático y tendría más o menos esta forma. ¿Listo? Aquí tengo un momento M1 negativo, un momento M2 negativo y solamente un momento máximo M3 positivo. M máximo positivo. ¿Cuántos puntos de inflexión? Donde el diagrama de momentos se hace 0, ahí hay un punto de inflexión. Punto de inflexión 1, punto de inflexión 2. Todo esto fue lo que ustedes vieron en análisis estructural. Entonces, estos son los efectos de las cargas aplicadas. ¿Cuáles cargas aplicadas? Las cargas externas aplicadas. ¿Cuál sería esa carga externa? W. ¿Listo? Esta es la carga externa aplicada. Esa carga externa que me está generando, pues un diagrama o una distribución de cortantes y una distribución de momentos. No hay fuerza axial porque no hay fuerzas axiales aplicadas. Esos son los efectos. A eso le vamos a llamar de ahora en adelante la solicitación. Lo que el elemento requiere. ¿Y por qué lo requiere? Porque hay unas cargas que se le están aplicando. Con esa información que ustedes vieron en análisis estructural, lo primero que vamos a hacer acá es determinar pues en dónde yo necesito ayudarle a esa viga, considerando que es una viga de concreto reforzado. Entonces, digamos que es esta viga. La sección transversal, esta, B por H. Así que tengo que identificar esos puntos en donde tengo cambios de curvatura. Entonces por aquí tengo un punto y por aquí otro punto, que son los puntos de inflexión. ¿Listo? En el primer tramo la curvatura, ¿cómo es? ¿Positiva o negativa? Negativa. ¿Qué dijimos de la curvatura negativa? ¿En dónde va el acero? Arriba. Entonces, acero en la parte superior. En el segundo tramo, entre los puntos de inflexión, ¿qué curvatura es esta? Positiva. ¿Y dónde va el acero? En la parte inferior, donde está la tensión. La última parte, ¿qué curvatura? Negativa. ¿Y dónde va el acero? Arriba. ¿Listo? Entonces, esta es la localización del acero de refuerzo. O sea que necesitamos saber elaborar correctamente las ecuaciones de momento y también la de cortante. En esta pues es sencillo, solamente integras el área del diagrama de cortante y con eso obtienes el momento máximo. En algunos casos se va a requerir sacar la ecuación de cortante. Muy bien, si yo veo la sección o hago un corte, digamos que esta sea la sección A sub A y esta la sección B sub B. Entonces, la sección A sub A tendría el acero de refuerzo en la parte superior y la sección B sub B en la parte inferior, correspondiente con la curvatura. ¿Listo? Esa entonces es la premisa para determinar cómo vamos a reforzar esa sección de concreto reforzado. Así que como conclusión determinemos en dónde se coloca el acero.
El acero de refuerzo se va a colocar en las zonas sometidas a tracción, donde el concreto es débil. Donde el concreto es débil para efectos de tracción. Ahora, ¿cómo se va a colocar ese acero de refuerzo? Vamos a hacer una sección mucho más grande para poder identificar varias nomenclaturas que vamos a trabajar de ahora en adelante. Sección de tamaño B por H. H pues es la altura de la sección, B es la base, y vamos a identificar un primer tipo de refuerzo que ya lo vimos hace un momento cuando hablé del refuerzo transversal o estribos. Este va a ser A sub B. El acero longitudinal, el que estamos localizando en la sección transversal, lo vamos a ver de esta manera y lo vamos a identificar como A sub S o acero longitudinal. Así que la posición de ese acero va a ser la siguiente. Bueno, tanto arriba como abajo lo voy a dejar indicado en la parte inferior nada más. Es evidente y todos sabemos que el acero tiene múltiples ventajas, pero ya vamos a ver que tiene un problema al estar expuesto a la intemperie. ¿Listo? El acero que vamos a utilizar en este diseño es acero de refuerzo o acero corrugado. Él no está protegido para estar expuesto a la intemperie, ni al agua, ni a otros agentes químicos. En cambio, el concreto es un material que es mucho más resistente a esos posibles ataques externos, de agentes externos, así que tenemos que dejar siempre un recubrimiento. ¿Listo? Siempre. Lo ideal sería colocar el acero acá justo al borde de la sección, pero si lo dejamos ahí, pues va a ganar corrosión con el tiempo y no nos va a durar. Así que siempre hay que dejar este recubrimiento. Dependiendo del elemento, y que lo vamos a ver más adelante, ese recubrimiento, a ver si lo vemos más adelante o acá. Creo que lo vemos más adelante. Ese recubrimiento depende de qué tan expuesto está el concreto a elementos que lo puedan afectar. Ese recubrimiento va a ser grande si está expuesto al suelo. ¿Listo? En las cimentaciones tenemos grandes recubrimientos. Si está expuesto a agua salina, si está expuesto a líquidos que puedan pues afectar con mayor severidad el elemento. En cambio, si tenemos, por ejemplo, esta viga que está acá interna, que está protegida, tenemos un recubrimiento mínimo. Puede ser de 4 centímetros o incluso bajarse a 2 centímetros si el elemento es muy pequeño. Cuando tenemos elementos de sección pequeña, que normalmente son las viguetas o las losetas de las losas aligeradas, ese recubrimiento puede ser 2 centímetros.
Entonces vamos a colocar aquí un valor que puede ser de 2 a 7.5 centímetros. Dime. ¿Cómo así le suma la resistencia? Sí. Vamos, ya te lo voy a explicar en un diseñito, en un esquema ahorita enseguida, pero básicamente el recubrimiento lo que hace es disminuir la resistencia. Pero vamos a verlo por un equilibrio que pasa internamente. Me esperas un momentico. ¿Vale? Pero hay que dejarlo, o sea, lo ideal, lo que yo les digo, les decía, le estaba tratando de decir a su compañero, es que yo coloque ese acero aquí. Si lo colocara ahí, tendría la mayor resistencia. Ya vamos a ver por qué. Pero no se puede, porque queda expuesto. Entonces tenemos que recubrirlo. Muy bien, esa es la posición del acero de refuerzo. ¿Qué más me falta? Recubrimiento ya. Entonces coloquemos en la nomenclatura lo que es A sub B, es acero transversal o estribos, A sub S, acero longitudinal. Este acero longitudinal aporta en la resistencia a la flexión. El acero transversal aporta la resistencia acortante y también aumenta el confinamiento, como anteriormente les mostré. ¿Qué más tengo? Recubrimiento, que depende del grado de exposición del elemento. Muy bien. Entonces miremos qué es lo que va a pasar en esa sección para, pues un abrebocas, esto lo vamos a ir viendo durante todo el curso, pero es como para que nos vayamos empapando de qué es lo que vamos a hacer. Voy a tratar de mostrar esa sección en 3 dimensiones. Muy bien, esa es la sección B por H. Listo, estoy haciendo un corte. Entonces, sometida a un efecto de flexión, es decir, que hay un momento, coloquémosle curvatura positiva, a este momento, llamemos. Lo que va a pasar en esa sección es que voy a tener una distribución de esfuerzos. Y esos esfuerzos van a ser lineales respecto al eje neutro. Eje neutro. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a visualizar la distribución de esfuerzos? Con esta curvatura que es positiva, ¿dónde está la compresión? Arriba.
Entonces arriba voy a tener esfuerzos de compresión. Esfuerzos de compresión. Digamos que voy a estar con comportamiento lineal y elástico, que lo vamos a ver con más claridad más adelante, pero pues por ahora quiero dibujar esos esfuerzos lineales. Ese sería el volumen de esfuerzos. Todo esto que voy a pintar con amarillo. Todo esto es el volumen de esfuerzos de compresión. Muy bien, si yo ese volumen de esfuerzos lo integro, calculo ese volumen total, el resultado de un volumen de esfuerzos no es otra cosa que una fuerza. Así que aquí voy a tener una fuerza de compresión. ¿Listo? Que va a ser igual a este volumen de esfuerzos. Por ahora no voy a ponerme a calcular el volumen de esfuerzos, lo vamos a hacer más adelante. Solamente quiero que para todos es claro cómo es ese volumen, esos diagramas planos que dibujábamos en análisis estructural, es eso. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ese volumen de esfuerzos está aplicado en esta área de la sección de concreto. O sea que esa área de concreto, solo ese pedacito de arriba, es el que está sometido a compresión. ¿Qué está pasando abajo del eje neutro? Hay tracción. ¿Y qué dijimos con la tracción en el concreto? Pues el concreto es débil, así que todo esto se va a fisurar. ¿Listo? Hay un pequeño aporte por aquí de concreto que no se ha fisurado y en teoría estaría trabajando a tracción. Pero para efectos prácticos vamos a decir, no lo vamos a calcular. No nos vamos a desgastar en eso, igual es muy pequeño. Dijimos, vamos a colocar en esa zona acero de refuerzo. A su vez. ¿Listo? ¿Y qué pasa con el acero de refuerzo? Pues que él sí resiste muy bien las tracciones. Entonces, aquí voy a tener un aporte del acero de refuerzo. Permítame cambiar este aporte acá. Voy a tener un aporte en cada una de las barritas que tengo, voy a tener una tensión tal que esas dos barras me suman la tracción total que habría en la parte inferior. Entonces acá tengo la tensión. Respecto al eje neutro, ¿qué están haciendo esas dos fuerzas de tensión y compresión? Un momento. ¿Listo? Están generando un momento. ¿Qué tendría que sentido? ¿Horario o antihorario? ¿Listo? M, el momento. Ese no es el momento del análisis estructural. Ese es un momento interno que está generado por las propiedades de cada material. Dependerá de qué tanto resiste el concreto a compresión, de qué tanto resiste el acero a tracción. ¿Listo? ¿Qué podemos ver en esa distribución de esfuerzos? Dos condiciones. En esa distribución de esfuerzos vamos a ver
un equilibrio de fuerzas horizontales, donde si yo digo, hago sumatoria de fuerzas en X, ¿qué obtengo con esa sumatoria de fuerzas en X? Que la compresión es igual a tensión, es equilibrio, ¿verdad? Así que cuando ese equilibrio se acabe, ¿y cuándo se va a acabar? ¿Cuál creen que falla primero, el concreto o el acero? El concreto. Vamos a ver más adelante los tipos de fallas, y aunque en alguno dice falla primero el acero, no es así, es un concepto, un concepto nada más, pero en realidad siempre falla el concreto. Y el concreto va a fallar cuando ya no tiene más área en cual proyectar pues su esfuerzo, su resistencia. Así que cuando esta relación ya no se da, que el concreto, la compresión ya no es igual a la tensión, ahí va a fallar la sección. Y también cuando hago sumatoria de momentos, ¿cómo me quedaría el momento interno que hay? ¿Esto qué viene siendo? El brazo, ¿verdad? Entonces D va a ser el brazo. Con ese brazo yo puedo calcular el momento interno. El momento interno es el que genera esa sección internamente. No estoy viendo nada de lo que se le ha aplicado, solo internamente. ¿A qué sería igual ese momento interno? C por D o T por D, porque C y T son iguales. ¿Listo? Ese es el momento interno que vamos a calcular en este curso. Dependerá de las propiedades de cada material. ¿Cuál es el momento externo? Pues el momento externo viene siendo la solicitación. Así que el equilibrio que se tiene que dar finalmente es que el momento interno debe ser igual al momento externo. El momento externo es lo que la estructura solicita. ¿Qué dijimos que solicitaba? Esto de acá. Depende de las cargas que se le aplican, lo que ustedes aprendieron a calcular con análisis estructural. Esa es la solicitación. Entonces lo calculamos y ya ese es un dato para nosotros, para este curso. Y en este curso vamos a aprender a determinar, a calcular el momento interno generado por los materiales y por el tamaño o la geometría de la sección transversal. Ahora sí contesto tu pregunta. Entonces mira, que a mayor D, ¿qué pasa con el momento? Mayor momento. ¿Listo? O sea que, ¿qué sería lo ideal? Y era lo que les decía al principio. Si yo coloco las barritas acá en el extremo, pues tengo más brazo. El momento es mayor. El recubrimiento lo que hace es disminuir esa capacidad, pero es necesario. Porque si no lo hacemos, el concreto queda expuesto y él es susceptible a la corrosión. Perdón, el acero queda expuesto. ¿Eso está claro para todos? Muy bien. ¿Cómo se coloca el acero de refuerzo? Ya está. Entonces ahora vamos a ver ventajas o... Dame un momento. Listo. Miremos ahora el comportamiento del acero de refuerzo bajo cargas de tensión. Como ya vimos que el concreto, y lo he venido insistiendo desde que comenzamos la clase, es débil a tensión, entonces necesitamos estudiar el acero, pues para que reemplace
o actúe cuando haya esfuerzos de tracción en un elemento. Esta gráfica ustedes la vieron en resistencia de materiales o en el laboratorio de resistencia. Bueno, ustedes se han de acordar más de eso. Y determinaron el esfuerzo en el acero versus la deformación Bien, entonces vamos a hacer la gráfica de esfuerzo en el acero versus deformación en el acero. F sub S, esfuerzo en el acero, atención. E sub S, deformación en el acero. Esta gráfica tiene la siguiente forma. Comportamiento lineal y elástico hasta un punto que se define como, ¿se acuerdan de cómo se nombra este punto? ¿Cómo se conoce? ¿No? ¿No nos acordamos? Bueno, ahorita lo miramos entonces. Luego tiene un comportamiento característico del acero de refuerzo, donde no hay aumento de esfuerzos, pero sí hay deformaciones. El acero se recupera, se endurece, llega a su máxima resistencia y falla. Esa es la curva característica del acero de refuerzo. Esfuerzo de fluencia, muy bien. Entonces, lo determinamos como Fy. Muy bien, no sé si todos tuvieron la oportunidad de verlo en el laboratorio de resistencia, pero básicamente lo que se hace es someter a un ensayo de tracción una barrita de acero, aplicamos una carga, a medida que se aplica la carga se determina también la elongación del elemento delta. Se conoce el diámetro de la barra y se conoce la longitud. Entonces, el esfuerzo en el acero se calcula como la fuerza que se le aplicaba a la barrita en tensión sobre el área, donde el área, igual que el cilindro de concreto, es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Y la deformación unitaria es la deformación en el acero sobre la longitud de la barra de acero. ¿Listo? Entonces el experimento lo hicieron y empezaron a incrementar carga. Recuerden, la carga siempre se incrementa, no se deja de aplicar carga y tampoco se descarga. Cuando se quiere elaborar estas gráficas no se descarga nunca. Cuando se descarga es para estudiar básicamente el comportamiento elástico, pero ese no es el objetivo de este ensayo. Miremos, igual que como lo hicimos para el concreto, el comportamiento de esta gráfica analizando punto A, B, C, D y E. Este estudio de estas gráficas, vistas de esta manera,
es lo que después les va a permitir entender con mayor facilidad el comportamiento del concreto reforzado. Así que si entendemos bien cómo se comporta cada material de forma individual, llevándonos esos datos que les mostré importantes como módulo elasticidad, límite elástico, resistencia, deformación, va a ser mucho más fácil en la siguiente unidad donde vamos a analizar el comportamiento del concreto reforzado. Comencemos entonces con el tramo AB. ¿Qué pasa en el tramo AB? Igual que el concreto, tenemos un comportamiento lineal y elástico. En ese comportamiento lineal y elástico, pues tenemos proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones y no tenemos deformaciones permanentes. Muy bien. O sea que en ese primer tramo puedo aplicar nuevamente la ley de Hooke. Y con la ley de Hooke puedo obtener el módulo de elasticidad que a qué corresponde para este gráfico. La pendiente que corresponde para este gráfico a la pendiente o constante de proporcionalidad. Entonces aplico la ley de Hooke y tengo que esa pendiente es igual al esfuerzo en el acero sobre la deformación en el acero, o que el esfuerzo en el acero es proporcional a las deformaciones a través del módulo de elasticidad. Listo. El módulo de elasticidad para cualquier acero de refuerzo vamos a determinar que tiene un valor constante y va a ser igual a 200.000 megapascales. Más adelante, cuando veamos la deformación unitaria, vamos a ver de dónde sale este valor. El módulo de elasticidad de un concreto de 21 megapascales, no lo calculé hace un rato, pero si quieren miren, 4.700 por raíz de 21, un concreto de 21 megapascales. Da 21.538 megapascales. Miren las diferencias entre los módulos de elasticidad. ¿Qué estructuras son más rígidas? Las de acero estructural. Acero estructural, no de refuerzo, acero estructural. ¿Listo? Por esa diferencia en el módulo de elasticidad. Muy bien, eso es lo que podemos establecer del tramo, del comportamiento del tramo AB. Adicional, el punto B me indica el límite elástico, lo vamos a definir como el límite elástico. El punto B indica el límite elástico del acero de refuerzo. Y se define, como ustedes bien lo dijeron, como F sub Y o esfuerzo de fluencia. ¿Listo? Ese esfuerzo de fluencia está asociado a la deformación yield o deformación de fluencia. Entonces aquí voy a proyectar ese punto en la gráfica que vendría siendo mi deformación de fluencia. Muy bien.
De este mismo tramo vamos entonces a determinar calidades del acero de refuerzo. O del acero, de ejemplo. Calidades del acero. Tenemos el primer acero, que es el que nosotros vamos a utilizar, que es el acero de refuerzo. ¿Listo? Este es un acero que es de refuerzo, va a estar sumergido en el concreto, no tiene ningún tipo de protección contra la intemperie, a menos de que se le coloque un epóxico para mejorar pues ese comportamiento débil ante la corrosión. Pero este es el acero de refuerzo y el mínimo que hoy en día está establecido por la NSR 10 es un acero grado 60. ¿Listo? Ese acero grado 60 me indica que el esfuerzo de fluencia, Fy, es igual a 60 KSI, o lo que es lo mismo, 60.000 PSI, libras sobre pulgada al cuadrado. Eso es lo que me indica el grado 60. En nuestras unidades, esas son las unidades inglesas, en nuestras unidades ese acero equivale a un esfuerzo de fluencia de 420 megapascales. ¿Listo? Muy bien. Ahora bien, miremos qué tenemos respecto a la deformación Gill. Conociendo que el módulo de elasticidad del acero se define como 200.000 megapascales y ese último punto o límite elástico, hasta ese punto yo puedo aplicar la ley de Hooke, o sea, lo incluye en el punto B, puedo aplicar la ley de Hooke. Aún se aplica la ley de Hooke. Entonces, puedo determinar que, siguiendo la ley de Hooke, la deformación en el acero es igual al esfuerzo en el acero sobre el módulo de elasticidad del acero. Es decir, que para un acero grado 60, que tengo un esfuerzo de 420 megapascales, si lo divido entre el módulo de elasticidad de 200.000 megapascales, con eso obtengo la deformación unitaria que da de 0.0021. ¿Listo? Entonces, esta deformación Gill igual a 0.0021. ¿Listo? Ese es el acero de refuerzo y es el que vamos a utilizar en este curso. Hay otras calidades de acero y así lo van a encontrar, pero pues no es del alcance, solamente los voy a nombrar, quizás en estructuras metálicas lo vuelvan a extiendan pues estas calidades de acero, pero por ejemplo hay acero y se define como acero estructural de diferentes calidades. Puede ser acero estructural para una estructura que requiere alta resistencia, elementos no estructurales como correa, lo que sea, llevan otra calidad. Hay otro acero para platinas de anclaje, para pernos de anclaje, entonces ya aparecen diferentes condiciones de acero estructural según las solicitaciones de resistencia que se pidan. Tenemos, por ejemplo, acero grado 50, es el que más se utiliza para estructuras metálicas. Equivalente con la nomenclatura anterior, si hablo de un acero grado 50 es porque el esfuerzo de fluencia es de 50 KSI o 50.000 PSI. ¿Qué es lo que pasa con este acero? Ustedes dirán, pero es acero estructural y tiene menos resistencia que el grado 660, ¿verdad? Lo que pasa es que este acero es más dúctil que el grado 60. Menor resistencia tenga,
más dúctil va a ser el elemento y las estructuras de acero requieren más ductilidad. Entonces, por eso, pues tiene mejor comportamiento, sobre todo para condiciones cíclicas, de cargas cíclicas como las sísmicas. ¿Listo? Y así tenemos otros. No voy a profundizar en esas calidades. Nos vamos a quedar entonces con este valor, que ustedes sepan de dónde sale ese 0.0021. Muy bien. Siguiente tramo de la gráfica. El tramo BC. ¿Alguien sabe qué significa o cómo se llama esa zona? Zona de fluencia. ¿Qué es la fluencia? La fuerza sigue aumentando, pero ¿qué pasa con el esfuerzo? No aumenta. ¿Por qué será que no aumenta? Tramo BC. ¿Por qué será que el esfuerzo en el acero no aumenta? Muy bien, la energía se disipa a través de deformaciones inelásticas. Básicamente la barrita se empieza a estirar y a perder sección, o sea, a disminuir la sección, ¿listo? Entonces, ese incremento de cargas lo que va a hacer es irse disipando a través de esas deformaciones. Son deformaciones excesivas, la barra se deforma mucho comparado a la primera zona. Entonces se le define, lo vamos a nombrar siempre, como zona de fluencia. Zona de fluencia. Y en esa zona ya tenemos comportamiento inelástico. Si entramos a la zona de fluencia y descargamos la barrita, ella va a quedar con una deformación permanente. ¿Listo? Entonces tenemos comportamiento inelástico. Se habla de esta zona de fluencia que el acero comienza a fluir las cargas siguen aumentando, las cargas aumentan, pero el esfuerzo permanece constante. Y aquí es porque hay disipación de energía o la energía de las cargas, de la carga aplicada, se disipa a través de la energía, se disipa a través de las deformaciones inelásticas. El último punto, el punto C, indica el límite final de la zona de fluencia. De la zona de fluencia con una deformación igual a más o menos 5 veces la deformación Y. Más o menos, puede ser más, puede ser menos, dependerá de la calidad del acero. ¿Listo? Muy bien, pasamos a el tramo CD. El tramo CD se conoce como el tramo de endurecimiento del acero. ¿Qué es lo que pasa? Que el acero es como que se recupera y vuelve a entrar a una zona donde gana resistencia.
pero esa ganancia de resistencia es de aproximadamente, ¿sí ha visto? 1.25. 1.25 el esfuerzo de fluencia, un 25% más de resistencia es lo que puede ganar. Entonces, se gana resistencia hasta un 25% más del esfuerzo de fluencia. El punto D pues indica la resistencia máxima. La resistencia máxima. Y finalizamos con el tramo DE. Entonces, en el tramo DE, tenemos ya una pérdida de resistencia debido a la disminución del área de la barra. Básicamente lo que va a pasar es un estrangulamiento de la zona donde va a romper la barrita. Y en esta zona se empieza a ver, no sé si ustedes, como les digo, todos tuvieron la oportunidad de ver el laboratorio, se empieza a colocar rojito antes de fallar. ¿Listo? Entonces hay un aumento de temperatura en la sección de falla. Pues obviamente la carga se aumenta hasta que falla la barra en el punto E. Cuando el experimento termina y ya las dos, pues ya está la barra fallada, uno toca la parte donde falla la barrita y está caliente. Inmediatamente lo tocan, se siente bastante la temperatura. ¿Listo? Y después, por la forma en la que se concentran los esfuerzos y la energía se concentra en esa zona de falla. Muy bien, entonces, si notaron, pues pasé muy rápido estas últimas partes desde el punto B realmente, o desde el punto C. Pasé muy rápido el análisis del acero de refuerzo. Y básicamente es por lo siguiente. A nosotros nos va a interesar unir concreto y acero. Aquí me faltó decir que más o menos cuando llego a la deformación, al esfuerzo máximo, perdón, tengo alrededor de 10 veces la deformación de fluencia yield. Ahora lo que voy a hacer es comparar las dos gráficas para poder concluir de por qué trabajamos solamente con una zona de la gráfica del acero de refuerzo.
Esta es la gráfica del acero de refuerzo. Me voy a volver a traer la del concreto. Esta no es. Muy bien, entonces comparemos esas dos gráficas. Me faltó aquí identificar dónde está el comportamiento inelástico, quedó escrito en los comentarios, pero para el acero de refuerzo, pues antes del límite de fluencia o el esfuerzo de fluencia tengo comportamiento elástico. Después del límite de fluencia, el comportamiento es inelástico. Muy bien. Entonces miremos, vamos después a unir ambos materiales. Por un lado tenemos un concreto que está trabajando o que lo vamos a poner a trabajar solamente a compresión. Y tenemos un acero que lo vamos a poner a trabajar a tensión. El concreto simple dijimos que alcanza una deformación última de 0.003 después de alcanzar su máxima resistencia F'C, que puede ser de 21, 28, 30, 35 megapascales. ¿Listo? El acero de refuerzo, coloquémosle unidades a esto, digamos que es un concreto de 21 megapascales y el acero de refuerzo es un acero grado 60. Si es grado 60, ¿el esfuerzo de fluencia de cuánto es en megapascales? 420 megapascales. Concreto de 21 megapascales. Empecemos comparando las resistencias. Este valor de acá, 1.5 veces 1.5 por 420 da 525. 1.25 por 420. ¿Sí? Listo, entonces, si yo quisiera llevarlo hasta la máxima resistencia, estaría hablando de un esfuerzo de fluencia de 425 megapascales. Digamos que desde ahí ya se comienza a desbalancear un poco el comportamiento de ambos materiales. O sea, el concreto va a fallar en 21 megapascales. Y recuerden el equilibrio. Compresión tiene que ser igual a tracción. ¿Listo? La grafiquita que expliqué acá. Esta gráfica. Esta es clave. Compresión tiene que ser igual a tracción. Si el concreto falla, no importa qué tanto acero le hayas colocado y qué tan buen acero le hayas colocado, la sección va a fallar. Así que tenemos que saber pues hasta qué punto se pueden comparar ambos materiales. Muy bien. O sea que no es opción diseñar la sección de concreto reforzado y decir que la vamos a llevar a este esfuerzo máximo porque el concreto no va a llegar hasta allá. ¿Listo? Esa es la primera condición. O sea que nos vamos a quedar por acá como con la máxima resistencia a la fluencia, es decir, cuando el acero entra a fluir o inicia su comportamiento inelástico. El concreto sí va a estar diseñado, sí lo vamos a aprovechar hasta su máxima resistencia.
Otra de las razones de por qué llegamos a ese punto es cuando comparamos la deformación unitaria. La deformación unitaria con el concreto falla es de 0.003. La deformación unitaria cuando el acero entra a fluencia es de 0.021. 0.003 y 0.021 son comparables, ¿listo? Estamos en el mismo rango de unidades. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el acero llega a 0.021, él no ha fallado. A él le falta todo este campo de acá para fallar, o sea, le falta mucho. El concreto ya falló. Entonces, si llegáramos a decir que trabajamos con el esfuerzo máximo, ¿de cuánto da esta deformación? ¿Cuánto es 10 veces 0.021? 0.021. ¿Sí? O sea que si la llevamos hasta allá, el concreto ya no tiene nada. En ese punto ya no tiene nada que hacer. Tendríamos que confinarlo muy bien para poderlo llevar a esa deformación última. Por lo tanto, entonces, conclusión, el diseño de secciones de concreto reforzado se hace el diseño de una sección de concreto reforzado se hace con los parámetros de fluencia del acero de refuerzo. Es decir, solamente vamos a utilizar esfuerzo de fluencia, Fy, y deformación de fluencia, E sub y. ¿Listo? No nos vamos a meter en la parte de, como tal, de fluencia o de endurecimiento, aunque sí vamos a tener presente estos límites de aquí porque va a ser parte de cómo queda finalmente diseñada la sección y cómo ella va a fallar. Pero con eso tenemos es que tener claridad en que no se aprovecha del todo el comportamiento del acero de refuerzo porque básicamente el concreto no lo puede igualar. Entonces vamos a llevarlo hasta donde podemos comparar al menos numéricamente los resultados de ambos materiales analizados de forma independiente.